Ya, estamos grabando ahora. Bien, bien, estudiantes. Hoy día vamos a hablar sobre las mediciones. Entonces, vamos a- ya. No sé si se ve bien ahí. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Vale, gracias. Bien, entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Sabemos que existen cantidades escalares y vectoriales, ¿cierto? Tenemos un sistema de unidades internacional, pero todo eso es teórico, digamos. Todavía no hemos eh, aprendido cómo realmente se obtienen los datos de un experimento. Ustedes bien saben, la física es una ciencia experimental, ¿cierto? Entonces, esto significa que todos los modelos que uno construye usando, ¿cierto? Eh, lo que hemos aprendido, ¿cierto? Los vectores, qué sé yo, el concepto de fuerza, aceleración, leyes de Newton, todo, son ecuaciones matemáticas, ¿cierto? Que obedecen a un modelo. Pero esos modelos son construidos a partir de teorías, ¿cierto? Que tienen que ser respaldadas por el experimento. ¿Sí? Si nosotros no hacemos eso, entonces no estamos haciendo física. ¿Ya? La física es una ciencia experimental. O sea, nosotros tenemos que hacer experimentos para poder corroborar, como vimos en el método científico, o corroborar o validar una hipótesis, ¿no? Para eso es tan importante los pasos del método científico. Entonces, la pregunta que hacemos, lo que vamos a revisar hoy día, es cómo llevamos a cabo una medida, ¿sí? Y vamos a ver que este proceso no es tan fácil, digamos, o no como uno cree que es, ¿ya? Uno, insisto, cuando estudia cosas teóricas, uno está acostumbrado a las cantidades exactas, ¿no? Por ejemplo, la temperatura de una persona son 37,5 grados, por ejemplo. La fuerza aplicada, ¿cierto?, sobre este vehículo son 10 newtons, qué sé yo. O sea, son puras cantidades absolutas. Nunca nos detenemos a pensar en cómo se llevó a cabo esa medida y lo que es más importante, el error. ¿Ya? El error que tiene esa medida, ¿sí? Y que dependiendo del instrumento que yo use para medir, puedo tener más o menos error. Y una cosa que no se habla nunca, ¿ya? Y hay que mencionarla, es la propagación de los errores. ¿Ya? Esto significa que si yo tengo varias medidas, ¿cierto? Y esas medidas van a tener que multiplicarse, dividirse, sumarse. Cada uno de los errores asociados a cada medida se va a ir agrandando, agrandando y agrandando. ¿Ya? Por ejemplo, eh, ustedes en física 1, ¿cierto? En el laboratorio, miden un cilindro, un volumen de un cilindro. Entonces nosotros les decimos a los alumnos, bueno, tomen un cilindro, mídanlo varias veces con la regla, ¿ya? Midan su altura, midan su radio, ¿cierto? Y hay una formulita para sacar el volumen, ¿no? Que es el pi por el radio al cuadrado por la altura del cilindro, ¿no? Entonces, lo que nosotros les decimos a los alumnos, lleven a cabo varias mediciones con la misma regla, midan 10 veces la altura del cilindro, midan 10 veces el radio, ¿ya? Y los alumnos dicen, pero qué absurdo, si yo voy a medir, mejor mido una vez nomás con la regla, si la medición me va a dar la misma. No, de hecho nosotros eh, hacíamos como los grupos de laboratorio eran 3, 4 alumnos, entonces hacíamos que cada uno hiciera una medida. Por ejemplo, a uno quizás le daba, no sé, por la altura
del cilindro que quizá le daba 6,1 centímetros, y otro lo medía, y otro le daba 6,2, y otro le daba 6, y otro le daba 5,9. Entonces, a pesar de que era el mismo cilindro con la misma regla, el ojo del que medía iba cambiando, porque iba cambiando de alumno a alumno. O tal vez lo medían con un cierto ángulo de inclinación que le hacía ver que medía 1 milímetro más o 1 milímetro menos. Entonces, en ese sentido, el error humano, ¿cierto?, lleva una medida, un error en la medida. ¿Y qué pasaba? Que después ellos medían una altura que tenía asociado un error, ¿cierto? Que ya hoy día vamos a aprender cómo se obtiene ese error, ¿cierto? Entonces, ellos tenían una altura con un error, tenían un radio con un error, y después cuando tenían que multiplicar, ¿cierto?, el radio al cuadrado por la altura, ahí había un error propagado, ¿sí? O sea, el radio tenía un error y al multiplicarlo, al elevarlo al cuadrado, ese error se elevó al cuadrado. Y después, al multiplicar por la altura, ese error se volvió a multiplicar por otro error. Entonces, el error se propagó, ¿cierto? Y al final, el error en el volumen era grande y los alumnos se sorprendían porque era tan grande, no podían creerlo. Entonces, el asunto de los errores en la medida es un tema fundamental en física. Por eso que es tan importante que en un laboratorio se disponga de instrumentos de buena calidad, ¿cierto?, lo más precisos posible. Ya. Entonces, lo primero que hay que recordar, nosotros lo vimos al principio de este curso, ¿qué es lo que es medir? ¿Qué es medir? Entonces, cuando estudiamos cantidades escalares y vectoriales, al principio de ese apunte, dice que el acto de medir es una comparación. Medir es comparar. Eso es básicamente. Bueno, ¿qué vas a comparar? Vas a comparar un objeto medido, ¿cierto?, con un objeto que mide, que es el instrumento. Por ejemplo, en esta foto, ¿cierto?, hay una persona que quiere medir el ancho de una mesa, ¿cierto?, con una regla, o una tablita pequeña, ¿cierto? Entonces, este trozo de tablita es el objeto medido, ¿cierto? Y el instrumento, en este caso, es esta regla que está aquí. Entonces, la pregunta es muy simple. La pregunta es muy simple. Si yo llevo a cabo una medición, ¿cuál sería el error asociado a esa medición? ¿Sí? El error siempre es más o menos algo. Entonces, supongamos que yo llevo a cabo la medición de esta mesa, o de este trozo de madera que aparece acá. Entonces, el error de la medición es igual, por regla general, a la mínima graduación que tiene mi instrumento. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Si yo, depende de la regla que use. Por lo general, las reglas que uno compra, digamos, en las librerías para estudiantes, son reglas que tienen una mínima graduación de 1 milímetro. No tiene más chico que eso. Tampoco cabe, ¿no? Entonces, significa que yo no puedo medir nada con esa regla con una precisión menor, o bueno, más bien, para ser exacto, la palabra clave es exactitud. No puedo medir nada con una exactitud menor que 1 milímetro. Vale decir que si yo con esa regla que tiene 1 milímetro como mínimo de graduación, si yo intento medir la distancia entre dos puntos que sea 0,5 milímetros, no voy a poder medir eso. ¿Sí? Bueno, piénsalo más grande. Piénsalo, por ejemplo, supongamos que tienes una regla cuya mínima graduación son los centímetros, por ejemplo. Supongamos que los milímetros no están marcaditos. Entonces tú no podrías medir la distancia entre dos puntos que distan 1 milímetro, 2 milímetros, porque no te da la sensibilidad. Entonces esa regla no sería adecuada para medir esa.
Entonces, tendrías que buscarte una regla con milímetros, ¿sí? Y ahí podrías podrías tener un error asociado. Entonces, como regla general, tenemos que recordar, ¿cierto? Recordar que el error, ¿cierto? El error asociado a una medición es del orden o es igual, ¿cierto? A la mínima graduación. Si yo tengo un termómetro que tiene, por lo general los termómetros tienen hasta un decimal, ¿no? Por ejemplo, la temperatura son 36,1 grados, por ejemplo. Entonces, yo no puedo tener una medición mejor, ¿cierto? Que un error en la décima, por ejemplo, 36,1. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, que la temperatura de una persona fue de 36,14, ¿ya? Entonces ya tendría el 1 y el 4. Entonces yo digo, bueno, ¿y ese 4 está de más? Porque ese 4 no tiene significancia, porque yo tengo un termómetro que solamente tiene precisión hasta el 1, hasta la décima, ¿ya? Y ahí, como vamos a ver en un ratito más, entra el concepto de cifra significativa, ¿de acuerdo? O sea, hasta qué tan fiable es la medición de mi instrumento, ¿de acuerdo? Por ahora, recordar que toda medición tiene error y ese error es igual a la mínima graduación del instrumento. ¿Bien? Ahora, una cosa muy importante que hay que mencionar aquí es que el error nunca, jamás es cero, ¿ya? O sea, tú puedes tener el instrumento más sofisticado del mundo, puedes tener las mejores condiciones de laboratorio donde puedas controlar la temperatura, la presión, lo que tú quieras, pero nunca vas a tener un error cero. O en otras palabras, nunca vas a tener una medición exacta, totalmente exacta. O sea, no existe la medición exacta en el laboratorio, no existe, ¿ya? Eso es imposible, ¿de acuerdo? Es imposible llevar a cabo una medición exacta, ¿ya? Entonces, esto significa que uno lo que tiene que hacer es resignarse, ¿no? ¿Ya? Es resignarse a que hay un error asociado. Lo más que uno puede hacer es tratar de minimizar ese error. ¿Mm? Y eso lo puede hacer, como ya dijimos, con instrumentos de medida sofisticados, ¿cierto? Siendo cuidadoso en la medición, o haciendo muchas mediciones y después hacer un análisis estadístico, por ejemplo, con algún software. Muy bien, ¿ya? Pero nunca te vas a, nunca te va a poder liberar, ¿cierto?, del error. Entonces, por ejemplo, usted puede ver esto en la vida diaria, ¿eh? Por ejemplo, cuando dicen, en el caso, por ejemplo, de las vacunas, ¿no?, que están de moda, dicen, bueno, mire, se tiene, ¿cierto?, tanta probabilidad, ¿cierto?, de que esta vacuna sea efectiva con un margen de error del, no sé, el 0,1%, o el 0,15%, o del 2%, ¿sí? O del 5%, ¿sí? Entonces, siempre el experimentador tiene que informar cuál es el error asociado. Y ese error se puede calcular de muchas maneras, ¿sí? Puede salir por análisis estadístico, ¿cierto? Puede salir, como vamos a aprender aquí, eh, simplemente tomando la mínima graduación del instrumento, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, cualquier medición que nosotros llevamos a cabo tiene que ser escrita como la medición, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, 8,8, más menos el error asociado, ¿ya? Que en este caso, digamos, 0,1 centímetro, ¿cierto? La décima parte de un centímetro es un milímetro, ¿no? Un milímetro son 1 milímetro, 10 milímetros son un centímetro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es un milímetro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú dices que la medida que te dio la regla, aquí atrás, vamos atrás, que esta regla te dio 8,8, ¿ya? Según tú, insisto, esa es la medida tuya, ¿no? Entonces tú dices, ah, bueno, pero como esta regla tiene una mínima graduación de 0,1 centímetro, entonces yo tengo que a mi medida sumarle y restarle 0,1 centímetro. ¿Qué significa eso?
significa que tú tienes un intervalo acá. Vale decir, tú dices, bueno, si considero el signo más, tendría 8.8 más 0,1, que serían 8,9. Y si considero el signo menos, tendría 8,8 menos 0,1, o sea, tendría 8,7. Por lo tanto, tú dices, mire, yo tengo un intervalo aquí, en esta recta, ¿cierto? Cuyo límite inferior es 8,7 centímetros y cuyo límite superior es 8,9 centímetros. Y todo lo que está aquí dentro, ¿ya? Lo que quedó encajonado aquí, ¿ya? Aquí entre medio está, por supuesto, la medida mía. Pero resulta que puede venir un compañero del laboratorio a hacer la misma medida que yo, con la misma regla, y puede ser que le dé, no sé, 8,75 por aquí, por ejemplo. Después viene otro compañero y puede que le dé 8, qué sé yo, 8,85, etcétera. Entonces, lo que tú puedes decir es que va a haber un intervalo, ¿cierto? Un intervalo en donde todas las medidas van a estar dentro del intervalo, ¿ya? Ahora, si viene Pedrito, ¿cierto? Y hace una medida y le da como por acá, ya empecé a sospechar de que en realidad Pedrito hizo una muy mala medida, ¿ya? O sea, lo que uno espera es que si muchas personas distintas usan el mismo instrumento y miden la misma mesa, lo más probable es que sus datos caigan dentro de este intervalo, ¿sí? Sus medidas. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice la teoría? Y esto es muy importante. La teoría dice, mire, usted no conoce la medida real exacta de la mesa, pero lo que sí sabes es que debe estar dentro de este intervalo, ¿sí? O sea, con eso nos vamos a contentar. ¿La mesa tiene una medida real exacta? Sí la tiene, pero nadie la sabe. Pero sí sabemos que está dentro de este intervalo. Ahora, yo, por ejemplo, podría, en vez de usar una regla, ¿cierto? Común, podría, por ejemplo, usar una regla más sofisticada. O, por ejemplo, podría crear un software que me haga medidas mucho más exactas y lo que voy a lograr es que este intervalo se achique en torno al valor verdadero, ¿sí? Pero nunca va a poder, como ya dije, nunca ese intervalo va a poder ser eh, arbitrariamente pequeño. Siempre va a haber un intervalo ahí, ¿ya? Entonces, ya que el error nunca no lo podemos eliminar, entonces tenemos que entenderlo y estudiarlo. ¿De acuerdo? Ya. Acá hay digamos, este es como un ejercicio mental, ¿ya? Es muy sencillo, que, que nos sirve, ¿cierto? Nos sirve para usar este conocimiento en nuestro favor en la vida real, ¿ya? Entonces, lo que nos dice el ejemplo es que tú tienes un diamante, ¿ya? Un diamante muy valioso, y te lo piden prestado, ¿cierto? Para presumirlo a alguien más, ¿ah? Entonces tú como que dices, mira, piensas para ti mismo, ¿no? Me preocupa de que me vayan a robar el verdadero diamante y me devuelvan uno falso, ¿ya? Entonces, ¿cómo tú te das cuenta de que si realmente, si tú prestas el diamante y te lo devuelven al otro día, supongamos, te devuelvan el diamante real, ¿ya? Porque los diamantes falsos pueden lucir muy, muy iguales, ¿cierto?, a un diamante original. Entonces, hay una técnica, ¿cierto?, que nos enseñan en este ejercicio, ¿ya? Entonces, supongamos que tú, antes de prestar el diamante a tu amiga, tú decides pesar el diamante. Entonces tú usas una báscula, digamos, sensible, que tiene un error, ¿sí? Fíjate, de 0,05 gramos. O sea, es bastante sensible la báscula que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas a medir, o sea, vas a pesar tu diamante, ¿cierto? Y supongamos que el resultado te dio 8,17 gramos. Eso es lo que pesa tu diamante. Pero
tienes que sumar y restarle este error, que es el error de la mínima graduación de la báscula. Bueno, en este caso no es una regla, así que la mínima graduación en realidad viene de fábrica, ¿no? Si tú compras una báscula precisa, ahí el fabricante te pone ahí cuál es la sensibilidad de la báscula, ¿no? Entonces tú conoces este número, ¿eh? Entonces, fíjate que tú dices, mire, yo, el diamante original, ¿cierto? Lo peso y tiene este valor, 8.17, con este error, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es mi intervalo? ¿Ya? Mi intervalo posible, digamos. Sería 8.17 más 0.05, ¿cierto? Y 8.17 menos 0.05. Entonces, ese intervalo se muestra aquí, ¿ven? Aquí está el 8.17, la medida que a mí me dio, más 0.05, 8.22, y menos 0.05, 8.12, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que este es mi intervalo. Vale decir que si yo agarro el mismo diamante antes de prestarlo, el verdadero, y lo mido en otro momento, o lo mido después, o cuando sea, puede ser que me dé distinto a 8.17, pero siempre me va a dar dentro de este intervalo, ¿ya? sea, o sea que la posible medida de la masa del diamante verdadero está dentro de este intervalo, ¿ya? Si se sale, ahí ya empezamos a sospechar de que el diamante no es el verdadero. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué pasó? Que después tu amiga te devuelve, ¿cierto?, el diamante, y tú, ahí dudoso, pesas de nuevo el diamante que te devolvieron y el valor de su peso fue 8.09. Entonces tú dices, ah, chuta, 8.09 está como por acá. Se sale del intervalo. ¿Será que me cambiaron el diamante? No. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando tú pesas este diamante nuevo, ¿cierto? Tienes que, digamos, lo pesaste con una pesa con ese error, por lo tanto tienes que considerar el intervalo de esta nueva medida, del 8.09. O sea, que el 8.09 tienes que sumarle 0.05 y restarle 0.05. Aquí se hace esto. Aquí está el 8.09, le restamos 0.05, te da eso, y le sumamos el 8 de 0.05 y te da 8.14. Entonces, este intervalo rojo es el nuevo intervalo de la nueva medida del diamante entregado. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjate que acá, en esta zona que yo marqué aquí, ¿cierto? Los dos intervalos se traslapan, ¿ya? Aquí no, por supuesto. O sea, si te da una medida acá, por supuesto que no tiene nada que ver con esto. Pero estos intervalos se traslapan. ¿Qué significa esto? Significa que hay varias medidas, las que están dentro de este intervalo chiquitito verde, ¿cierto? Que es como la intersección de los dos, en donde te da muestra de que el diamante podría ser el mismo, ¿sí? Porque están dentro de ambos intervalos. Por lo tanto, en la vida real, si tú haces estas medidas, tú no tienes, y si te entregan el diamante con este peso, ¿cierto? Con esta masa, tú no tienes ninguna razón para sospechar de que el diamante está cambiado. O sea, en base a esta evidencia, yo diría que el diamante es el real, el mismo que yo presté. ¿De acuerdo? ¿Y eso por qué? Porque los intervalos, insisto, se traslapan, ¿ya? Ahora, si este intervalo, por ejemplo, el intervalo rojo, habría estado más acá y no se hubiera traslapado con este, ahí entonces hay motivos para sospechar de que el diamante no es el original, ¿ya? Bien, otros conceptos que tenemos que aprender es el de precisión y exactitud, ¿ya? Estos conceptos van a ser manejados después en el laboratorio, van a ser tratados de manera más formal, ¿cierto? Y, y más profunda. Yo solamente quiero hacer un review rapidito de esto, pero quiero hacer notar la diferencia importante entre estas dos cantidades. Primero, por un lado, si ustedes recuerdan, cada medición tiene un intervalo, ¿sí? Por ejemplo, volvamos aquí a pesar con la báscula el diamante. Yo podría hacer muchas mediciones, ¿ya?
Supongamos que me doy el trabajo de tomar muchos datos con la misma báscula y el mismo diamante, ¿cierto? Y voy a obtener, como ya dijimos, valores que están dentro de este intervalo. Pero ¿qué pasa? Que siempre hay un valor que es más probable, siempre hay un valor que se repite más, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que fuera el 8.17, supongamos, ¿ya? Entonces, esta colección de datos con uno que es más probable y con unos que son menos probables, por lo general los que están en la esquina, ¿cierto? Esto es lo que los estadísticos llaman una distribución, ¿ya? Una distribución de probabilidad. Y uno la puede graficar esto, ¿ya? Uno puede graficar esto en un gráfico que se llama, fíjese aquí, densidad de probabilidad. Pero es solo un nombre, ¿no? Uno puede graficar la probabilidad de que te salga un dato. Entonces, como es un intervalo, fíjese aquí, entonces lo que uno obtiene es una curva así tipo campana, ¿no? Donde los valores extremos son muy poco probable que ocurran y el valor más probable es el valor más grande, aquí ¿cierto? Entonces, la anchura, la anchura de esta curva, ¿cierto? Es lo que se conoce como la precisión. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos que es la precisión? Porque si esta curva, supongamos que esta curva fuera más ancha, así como la verde que está acá, ¿sí? Supongamos que se ensancha. ¿Qué significa? Significa que el intervalo es más grande. Y ya vimos que los intervalos grandes son malos. Lo ideal son los intervalos chiquititos, porque eso significa que estoy siendo muy preciso en las medidas, ¿sí? Por lo tanto, el ancho de esta curvita, ¿cierto? El ancho es lo que llamamos precisión y ojalá fuera chiquitito, por ejemplo, como la roja que está acá, ¿no? Eso significa que estoy llevando a cabo medidas precisas en torno al valor más probable, ¿sí? Que obviamente el valor más probable está más cerca del valor verdadero, valor real, ¿ya? Bueno, entendido esto, ¿qué es lo que es la exactitud? ¿Ya? La exactitud es la comparación, ¿ya?, de ese valor con el valor de referencia o el valor real de la medida, el valor teórico, ¿sí? ¿Qué es lo que es un valor de referencia? Un valor, por ejemplo, una constante física, ¿ya? Por ejemplo, la constante de Newton, ¿cierto? Que vale 6,67 por 10 a la menos 11, ¿cierto? Newton metro cuadrado partido por kilogramo cuadrado, ¿sí? Es una constante física de referencia, se conoce. Por lo tanto, si tú quieres medir esa constante en el laboratorio, tu valor de referencia va a ser ese valor teórico, ¿cierto? Entonces, para entender cuál es la diferencia entre precisión y exactitud, pongamos el siguiente ejemplo. Acá seguro que usted lo va a entender al tiro. Supongamos que esto es una especie de diana, ¿cierto?, donde uno tira dardo, y supongamos que estos puntos que están acá, ¿cierto?, representan los puntos donde yo lanzo los dardos, ¿sí? Entonces, el valor de referencia, el teórico, ¿cierto?, el valor exacto, por decirlo así, es justo el centro de la diana, ¿ya? Entonces, fíjese que yo podría ser muy preciso en la medición, en mis mediciones, vale decir, puedo tirar los dardos juntos uno con respecto a otro, como aquí, ¿cierto?, que está juntito. Eso significa que estoy en una curva con alta precisión, o sea, la curva roja, por ejemplo, ¿ya?, que tiene una precisión muy buena. Pero estoy lejos del valor de referencia real. Por lo tanto, yo digo que tengo una alta precisión, porque los valores están juntitos unos con otros, pero tengo una baja exactitud porque estoy lejos del valor de referencia, ¿de acuerdo? Cuando tengo una alta precisión y tengo una alta exactitud, o sea, todo bueno, lo ideal, estoy en este caso, ¿no? El mejor de todo, ¿eh? Cerca del valor teórico y con buena exactitud. Puedo también tener lo contrario, puedo tener una baja precisión, pero una alta exactitud, vale decir, estoy en torno al valor real, pero mi exactitud es mala porque los puntos están alejados unos de otros. Esto quiere decir que sería como la curva verde aquí, ¿no? Y por último, el peor de todo, ¿cierto? Una muy mala exactitud y además lejos del valor exacto. Entonces tengo una baja precisión y una baja exactitud. O sea, lo peor, ¿no?
Bueno, revisemos rápidamente. Yo ya les adelantaba algo. Cuando tengo un instrumento y ese instrumento tiene un error, ¿cierto? Entonces, si alguien me dice que usó ese instrumento y su medida tiene una precisión mayor de la que me da el instrumento, entonces yo empiezo a sospechar y digo, quizás algunas de las cifras que tú me diste no son significativas, ¿ya? Entonces, insisto, este tema yo no lo voy a tocar en profundidad porque usted lo va a tocar en profundidad en el laboratorio de física 1 de manera formal e incluso haciendo experimentos directamente, ¿de acuerdo? Yo solamente quiero dar un approach muy, muy simple de esto, ¿ya? Por ejemplo, esta cantidad que está acá tiene 4 cifras significativas. Esta cantidad que está acá tiene solo 2. ¿Por qué no contamos el cero? No es porque estén a la izquierda, es porque el cero simplemente es un valor referencial, aquí en este caso, ¿ya? Se dice 0.62 para ubicarte para decir que estás en la centésima y la milésima, ¿sí? Solamente un valor referencial en este caso, ¿de acuerdo? Para entender cómo vamos aumentando las cifras significativas, supongamos que estamos midiendo la distancia entre dos ciudades, ¿ya? Entonces, tenemos una medida que son 80 kilómetros, ¿sí? Aquí se usan 3 palabras distintas. Fíjense, se usa la palabra aproximadamente, exactamente y precisamente, ¿ya? Que uno en la vida diaria lo usa como, digamos, digamos sin diferencia, pero lo cierto es que estas palabras significan cosas diferentes. Si yo digo que la distancia entre ambas ciudades son aproximadamente 80 kilómetros, en realidad lo que estoy diciendo es que hay una cifra significativa nomás que estoy considerando que es el 8, ¿sí? A pesar de que la medición es 80, ¿ya? Pero solamente estoy considerando el 8 como cifra significativa, ¿de acuerdo? Ahora, si digo la distancia entre ambas ciudades es exactamente 80 kilómetros, más o menos un kilómetro, fíjate que aquí estoy dando un error, de más o menos un kilómetro, ¿ya? Vale decir que el intervalo aquí sería entre 79 kilómetros y 81 kilómetros. O sea que el valor real está en ese intervalo. En ese caso, entonces ya estoy con este 80, ¿cierto? El mismo 80, ya considera dos cifras significativas, ¿sí? Porque ya, obviamente, tengo que considerar el 79 y el 81. Así que ya necesito dos cifras, contrario a lo que está aquí, ¿no? Y más aún, si utilizo la palabra preciso, precisamente, la distancia entre ambas ciudades son, fíjate acá, 80 kilómetros más o menos 0,1 kilómetro. O sea, fui más preciso. Ahora estoy midiendo con un mejor instrumento que tiene una mínima graduación de 0,1 kilómetro, ¿sí? O sea que estoy dando más precisión a mi medida. Y por lo tanto, aquí entonces hay 3 cifras significativas. O sea que ya estaría el 80.0. ¿Por qué? Porque yo a 80 tendría que sumarle 0,1, ¿cierto? Y al 80 tendría que restarle 0,1. Entonces aquí el intervalo me quedaría 80.1, ¿cierto? Y 79.9, ¿cierto? Ahí sería mi intervalo. Entonces ahí estoy obligado a considerar 3 cifras significativas, ¿de acuerdo? Entonces, solamente que quiero que quede en la mente, ¿cierto? Que eh, uno puede ir aumentando la precisión, puede ir aumentando el instrumento de medida, mejor, y eso significa, en el fondo, ir considerando más cifras significativas. Hagamos un ejercicio muy simple, que quiero explicar aquí, que tiene que ver con la propagación de los errores, ¿ya? Que tener error en una medida y en otra, y si yo las multiplico, por ejemplo, en este caso, me va a llevar a un error más grande, ¿ya? Bueno, supongamos que tenemos un rectángulo, ¿cierto? Que tiene área, eh,
que tiene una cierta área que yo quiero medir, ¿ya? Entonces yo mido, por ejemplo, el ancho, que me da 11.3, y mido el largo, ¿cierto?, que me da 6.8, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que si yo multiplico esto, esto tiene asociado un error, por supuesto, ¿ya? ¿Cuál sería el error de este 11.3? Por regla general, ¿cierto? Digamos, por convenio, la gente dice, bueno, como esta medida tiene una tercera cifra significativa acá, tiene tres cifras significativas, 11.3, entonces el error tendría que ser del orden de 0,1, ¿sí? Porque aquí te está diciendo. Entonces, el error tendría que ser de 0,1. Por lo tanto, el intervalo aquí sería 11.3 menos 0,1, ¿cierto? Y 11.3 más 0,1, ¿de acuerdo? O sea que 11.2 y 11.4, ¿sí? Lo mismo acá, en el 0,1. O sea que aquí sería 6.7 y 6.9, ¿sí? Ya. Dicho esto, si yo multiplico estas dos cantidades así tal cual están, sin considerar error, obtengo esta área, 76.84 centímetros cuadrados. Pero acá hay un problema, porque fíjese que acá esta cantidad tiene dos cifras decimales, o sea, que tiene una sensibilidad mayor, más preciso, que las dos originales. Y esto no es lógico, no es lógico, ¿ya? Porque yo no puedo obtener de una multiplicación simple una cosa más precisa que los datos originales, porque estos datos yo los medí. Yo medí con una regla esto, y el ancho y el alto, digamos el ancho y, el, y la profundidad de la mesa, ¿no? Entonces, no tiene lógica, ¿cierto?, que esta cantidad tenga dos cifras decimales de precisión que esto, que lo original. No tiene lógica. Entonces, ¿qué nos enseñan en la escuela a nosotros? Nos dicen, que usted tiene que redondear, ¿ya? Y ahí, ¿cierto?, uno se acuerda que los profesores te enseñaban, ¿cierto?, en el colegio, que si uno tenía un decimal que era mayor o igual a 5, ¿cierto?, entonces uno tendría que expresar esto como 77, ¿ya? Si aquí hubiera sido, por ejemplo, 76.4, ya te queda en 76 mejor, ¿sí? Eso es redondear, eso es lo que le llaman los matemáticos. Pero tratemos de dar una explicación a eso, ¿ya? Entonces, como este tiene un error, tiene un límite inferior y superior, y este también, lo que yo puedo hacer es considerar sus límites inferiores solamente y calcular el área inferior. Y lo mismo con los superiores. Entonces, fíjense acá, el 11.3 tiene 11.2 y este tiene 6.7 de inferior. Entonces, si yo lo multiplico, tengo el área inferior, que son 75.04 centímetros cuadrados. Lo mismo con los límites superiores y me da esta área superior. Fíjate que esta es la área mínima y esta es la área máxima, por decirlo así. Y el valor real del área está en este intervalo, por supuesto. Ningún problema. Entonces, ¿cuál es el criterio que uno usa? Uno dice, mire, no puede ser 78.66 porque este es un valor extremo, con los dos extremos, ¿no? Tampoco puede ser 75.04 porque también es un valor extremo. Entonces tiene que estar entre medio. Ahora, como esta cantidad obviamente está en el entremedio, está bien que esté en el entremedio, pero esta cantidad tiene que ser redondeada. ¿Y tiene que ser redondeada a qué? Al número de cifras significativas que tiene, al número de cifras significativas que tiene la mínima de estas dos cantidades iniciales, originales. Esta tiene 3 y esta tiene 2. Por lo tanto, esta es la mínima. Esta cantidad es la que tiene mínimo cifras significativas. Por lo tanto, esta cantidad, dice el criterio, ¿ya?, es un criterio, tiene que tener el mismo número de cifras significativas que la menor de las dos. O sea, como esta tiene 2, es la menor, esta tiene que tener dos cifras significativas. ¿Y cómo se logra eso? Redondeándolo a 77. ¿Sí? Porque 77 tiene dos cifras significativas. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente es un proceso largo que uno no hace, uno simplemente redondea porque te lo enseñan de esa forma, ¿ya? Pero esto es lo que está detrás del redondeo, ¿ya?, que uno enseña. ¿De acuerdo?
Aquí está digamos, el aprendizaje, ¿no? El resultado final de la multiplicación o división debe tener solo tantos dígitos como el número con el menor número de cifras significativas utilizado en el cálculo. Este es el número menor de cifras significativas y tiene 2 dígitos, por lo tanto, necesitas tú que esto sea redondeado a 2 dígitos. No puedes redondear para abajo, tiene que redondear para arriba. Por lo tanto, este es el valor más certero que tú puedes dar, ¿sí? De la multiplicación de estas dos cosas. Ya, esto te lo dejo para que pienses como tarea. ¿Ya? Dice, lo mismo que con la multiplicación, lo mismo pasa con la suma y la resta, ¿no? Entonces, si yo a 36 le resto 0,57, a 3,6 le resto 0,57, si tú le preguntas a la calculadora te va a decir que es 3,03, pero no es 3,03, es 3. ¿Ya? ¿Por qué? Entonces ahí te lo dejo para que lo pienses como tarea. ¿Ya? Hay que ver, bueno, cuál es de estos dos el menor, aplica el mismo criterio. ¿Cuál de estos dos tiene menos cifras significativas? Y el resultado tiene que tener el mismo número de dígitos como los dígitos que tienen, como los dígitos del que tiene menor cifra significativa, ¿no? Te lo dejo para que lo pienses ahí. ¿Ya? Está en el apunte, revísalo. ¿Ya? Aquí una recomendación. Si vas a utilizar calculadora, emplea el criterio de cifra significativa en el último paso del cálculo y no entre medio. ¿Ya? Vale decir, si tú tienes que hacer un montón de cálculos con la calculadora, hazlos todos, normal, sin preocuparte del error. Y al final, aplica el criterio. ¿Ya? Si lo aplicas paso a paso, el error se te puede propagar y puede ser muy grande. ¿Ya? Pasemos al último tema, la notación científica. ¿Mm? Probablemente usted conoce algo de esto, ¿se acuerda? Existen en el mundo cifras que son, números que son muy grandes, como por ejemplo el límite del universo observable. Fíjese que son 10 a la 26 metros. La distancia al Sol son del orden de 10 a la 11. ¿Cierto? El diámetro de la Tierra son del orden de 10 a la 7. Las dimensiones humanas son del orden de 1 metro. Esto no significa que sea exactamente 1 metro, significa que son del orden de 1 metro. ¿Sí? Cercano a 1 metro. Bueno, fíjate, ustedes no sé si saben lo que significa la palabra orden. ¿Ya? Si yo digo del orden de 1, significa que el valor puede estar entre 1 y 9. ¿Sí? Eso significa el orden de. ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo, el del orden de 100 o 10 a la 2, eso que está entre 100 digamos, eh, el siguiente orden que sería 1000, ¿no? De ese orden, ¿te fijas? Eso es un orden. 10 a la menos 5 metros, el diámetro de un glóbulo rojo. 10 a la menos 5 metros. 10 a la menos 10, el radio de un átomo, ¿cierto? Y fíjate aquí, 10 a la menos 14, el radio de un núcleo atómico. Todo eso se ha medido. Por lo tanto, es obvio que necesitamos una forma de expresar estos números muy grandes, distinta a la tradicional, en donde uno expresa, por ejemplo, esta, que es 10 a la 26, es un 1 con 26 ceros detrás. ¿Ya? O esta, que es 10 a la menos 14, que es un 0,0000, 14 ceros y un 1. O sea, son cantidades que serían engorrosas de, de expresar, ¿cierto? Y por eso la escribimos como potencias de 10. Y esto se llama notación científica. ¿Ya? El criterio es bastante simple, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, esta cantidad grande, ¿cierto? Lo que tú haces es conservar aquí el número que está acá, ¿cierto? Y cuentas los ceros que hay a la derecha de este número, y entonces el número de ceros va a ser la potencia. Eso probablemente usted ya lo conoce. Lo que los profesores enseñan es cómo correr la coma, ellos le llaman, ¿cierto? Correr la coma hacia la derecha. En el caso de un número pequeñito, como por ejemplo este, un poquitín más complicado, ¿ya? Tú lo que haces es correr la coma hacia la derecha también, pero fíjate que acá es un decimal. Por lo tanto, los exponentes van a ser negativos. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, es muy importante hasta dónde llegar.
tú partes aquí, ¿cierto? Y empiezas a correr la coma 1, 2, 3, 4, 5, 6, y después podrías ir a 7, ¿ya? En cuyo caso te quedaría 24 por 10 a la menos 6. Pero, ¿cuál es el criterio? El criterio es dejar este número siempre entre 1 y 9, ¿ya? O sea, 24 no, tiene que ser entre 1 y 9. ¿Ya? Lo mismo acá. Por lo tanto, como este número tiene que estar entre 1 y 9, tú sabes que tienes que parar aquí, en 2.4. Y ahí entonces cuentan los números, cuentan los ceros. 1, estás aquí, ¿no? Aquí este es un punto, pero en realidad es una coma, ¿no? Tú sabes. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, entonces tú dices, quedaste acá, quedaste en 2.4. Por lo tanto, 2.4 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Esto es muy importante, lo mismo acá. Este número tiene que quedar en menor que 10. Ah, ¿por qué eso? Porque supongamos que si este fuera un 30, entonces este 30 es 30 por 10. Perdón, es 3 por 10. Y 10 es 1 por 10 elevado a 1. Y ese 1 ya se sumaría con este 8. ¿Sí? Entonces, la idea es dejar este número entre 1 y 9. Lo mismo acá. ¿De acuerdo? Siempre guardando eso. Eso nos lleva entonces a establecer prefijos, ¿cierto? Que son algunos de que yo puse en esta tablita que son los más conocidos. No son todos, hay muchos más, ¿ya? Pero estos son los más usados que nosotros pretendemos que el alumno en este curso al menos memorice estos que son los más usados, ¿ya? Y, por supuesto, va a ser importante porque en la siguiente clase vamos a ver transformación de unidades, eso entra en la prueba, ¿no? Hasta ahí entra la prueba, la primera. Entonces ahí usted necesita conocer, saberse de memoria estos prefijos, ¿cierto? Porque estos prefijos indican potencias, ¿ya? Positivas y negativas, de 10. Entonces, el tera, ¿cierto? Tenemos día a la 12, el día a la 9, el giga, ¿cierto? Estos son 1.000 millones, ¿cierto? Porque son 9 ceros, ¿no? Hasta 6 ceros son 1 millón, y son 3 ceros más, ¿cierto? Así que son 1.000 millones. Aquí tienes 1 millón, el famoso mega, y fíjese que cada uno tiene su símbolo especial. Es muy importante, alumnos, que usted recuerde estos símbolos, porque cuando yo después le enseñe transformación de unidades, y en la prueba te pongo una transformación de unidad, de repente puedo usar alguno de estos símbolos, tú tienes que saber qué significa, ¿no? Para colocar la potencia. Kilo, que es uno bien usado, ¿cierto? Mil, ¿cierto? El mili, que ahora ya entramos en los submúltiplos, ¿no? Estos son los múltiplos grandes, estos son los submúltiplos, o múltiplos pequeñitos. Milésima parte, mili, millonésima parte, micro, ¿cierto? Fíjese su símbolo aquí, la letra mu, micra. 1.000 millonésima parte, ¿cierto? Mil de la 1.000 millonésima parte, ¿sí? El nano y el pico de 10 a la menos 12. Ya es como el más chico que se puede tener. Pero hay muchos más, ¿eh? Hay más chicos todavía. Bueno, no, hasta aquí nomás. La conversión de unidades la dejamos hasta la próxima clase. Así que voy a llegar hasta aquí por hoy y próxima clase continuamos con transformación de unidades. ¿Preguntas? Ninguna, profe. Ya, ok. Que esté muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana. Igualmente, cuídese. Ya, hasta luego.